Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos acá Eduardo y Juliet para presentarles nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad afectiva, la honestidad brutal y los pensamientos que tenemos en relaciones de todo tipo, no solo románticas. ¿Usted cómo se Exacto. maneja con las relaciones, ¿Cómo, con la honestidad cómo últimamente? es el manejo de la honestidad con las relaciones humanas? ¿Qué has aprendido en este tiempo? Estos últimos meses he aprendido bastante sobre la honestidad y lo importante que es y lo complicado que es llegar a la buena medida, porque no solamente se trata de ser brutalmente honesto como de alguna manera lo comenzamos a definir, sino hay que ser honesto con un sentido específico y uno comienza a aprender cositas interesantes. ¿Cómo te has sentido tú con esta exploración que hemos hecho de la honestidad que has aprendido recientemente? Bueno, pues muchísimo he aprendido recientemente, pero digamos que las situaciones de la vida de unos años para acá me han llevado a comprender el tema de la honestidad. Y pues le llamamos honestidad brutal no solo nosotros, sino que ha sido algo como en el ambiente que ya ha estado en todo el entorno de una honestidad brutal. Suena horrible, suena terrible, o uno suena como, uy, no, le están escupiendo a uno las verdades en la cara de una manera tenaz, pero no es eso, o sea, es tener una honestidad totalmente filtrada para poder tener una buena comunicación, entender que hasta nosotros mismos tenemos que tener una honestidad que de pronto se ha maquillado un poco con muchas cosas de, no sé cómo decirlo, grupos o preferencias que tenemos al tema de meternos a grupos no sé, cómo decirlo, de sanación. No estoy en contra de esas cosas ni nada, solamente que a veces que tendemos ahora como a maquillar, a todo filtrarlo, todo ponerlo como muy espiritual y toda la cosa, cuando hay cosas que son tan racionales y son tan un hecho que no meritan romantizarlas tanto, sino más bien encontrar el fondito, encontrar el filtro de todo lo que tenemos para poder ser honestos tanto con nosotros mismos, Yo con creo, los demás. ¿Qué piensas tú? yo lo que creo que ha pasado mucho es que hay una confusión entre la honestidad brutal que queremos manifestar y la honestidad que algunas personas, es que yo soy honesto y entonces voy y le digo a todo el mundo en la cara lo que estoy pensando. Y otra cosa es a lo políticamente correcto que comienza a manejarse en los grupos y en las diferentes maneras. Es que estamos dejando de llamar a las cosas por su nombre porque entonces decirlas por su nombre se vuelve ofensivo. ¿Sí? Exactamente. Hace poco veía un meme muy antiguo de una cadena de radio española. Aquí le decimos a las cosas por su nombre y un culo es un culo Ok. y no un bonito trasero. Obviamente era exagerado. Sí, pero muchas veces las cosas hay que nombrarlas por su nombre, pero eso no quiere decir que la honestidad brutal sea la honestidad grosera de no decir las cosas. Exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, en una experiencia muy propia, muchos años me manejé de la manera de guardarme o callarme las cosas porque creía que de pronto al ser no honesta, porque no lo veía como honestidad, sino lo veía como falta de empatía o de no comprender a la otra persona o de tener miedos o demás de decir las cosas. Creo que me creé a veces como de pronto líos mismos en la mente y también cometí errores, como también permití que cometieran conmigo por no ser honesta a tiempo, en todo tipo de relaciones, estoy hablando es en todo tipo de relación y creo que a cada ser humano nos pasa igual. Tú acabas de decir algo interesante y es ser honesto a tiempo. A tiempo, ¿Y eso exactamente. qué quiere decir de alguna manera? Para mí quiere decir que deberíamos ser, cuando pasan las situaciones, de verdad, todo como lo que hablamos en capítulos anteriores, deberíamos entrenar nuestra mente para poder filtrar, porque al final es filtrar cada emoción o cada sensación o cada pensamiento que tenemos tanto con nosotros en situaciones como con los otros. Es que, y es algo que tú decías que me parece interesante filtrar y también filtrar de manera
de manera racional, es decir, no es Exacto. simplemente porque quiero decir la verdad, voy a decir la verdad tal y como me nace del sentimiento o de la cosa, porque a veces esa verdad que uno dice con emoción ni es tan verdad, ni es tan productiva para la relación. Exactamente. Digamos que a veces de pronto le llega a veces a uno un plus de energía y de decir, bueno, ahora no me aguanto tanto de nada porque como ahora estamos en una situación que es como una era de ser muy independientes, muy yo soy yo y me manejo de cierto modo y empiezo a decir las cosas que no me parecen, pero de pronto a veces caemos en lo que tú estás diciendo, en eso de que decimos las cosas sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de manejo anterior por Reflexión. nosotros. Exactamente, no tenemos la reflexión y vamos diciendo, no, es que no me parece tal cosa, y a veces de pronto hacemos daño o no llegamos al punto del asunto, sino nos vamos, o juzgamos, tendemos a juzgar demasiado. Y aquí hay un tema importantísimo que estás mencionando y es que una cosa es la honestidad de lo que yo digo y otra cosa distinta es lo que la persona entiende. Exactamente, por eso es que digo que de pronto tenemos que tener el filtro para entender de pronto la emoción o la sensación del momento en la relación que estemos viviendo, o sea, no estamos hablando de relaciones románticas, estamos hablando de relaciones de todo tipo, nos genera a veces alguna molestia y nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, no, pero es que de pronto no está tan válido decirlo porque van a pensar mal de mí y empezamos a juzgarnos sin saberlo y empezamos a tapar y eso nos va convirtiendo en etiquetas inconscientes, en etiquetas inconscientes que nos van generando resentimiento hacia la otra Me persona. interesa explorar eso que tú dices, etiquetas inconscientes. Dame un ejemplo, por ejemplo, de una etiqueta inconsciente. Cuando uno le pone a la persona el chismoso, el... Por ejemplo, si estamos en un trabajo, me refiero a una relación laboral, eh, de pronto, no sé, puede ser de jefe a empleado o de compañero a compañera, pero entonces, no, debí decir esto a tiempo, alguna reunión o alguna cosa, y empieza uno a crear esas emociones que cuando ya le van a decir a uno, de pronto de alguna otra situación, uno está tan receptivo que uno empieza a tirar ya puntas o empieza a decir las cosas de otra manera terrible. Pero, ¿qué pasa? Es como son Comienza las relaciones, como dicen coloquialmente los hombres, que las mujeres somos como, ¿qué te pasa? Y uno, no, nada, no, nada. Pero le pasa a uno de todo, el coño a su madre, porque no, uno no habla a tiempo, y no es dice a tiempo, y no trata dice, de, no, uno ni siquiera está filtrando la cosa, solamente la está sintiendo, pero por no generar la pelea en el momento, uno es, no, nada, no me pasa y nada. Y uno, me pasa de todo. yo lo cometo, todavía lo cometo, y uno es que trata de evitar problemas y se queda callado cosas por evitar problemas. Y muchas veces les sale a uno, muchas veces uno no tiene que contar toda la verdad. Sí, eso es, no es que uno tenga que ser honesto en todo detalle y sentido, no. Ahí te interrumpo. Ahí va algo muy importante. No es que es pensar, ese pensamiento tiene relevancia, porque está causando esta incomodidad en mí. ¿Tiene que ver algo con el sentimiento, con la situación que pasó, o es algo que yo también estoy pensando? Porque a veces debemos filtrar eso para entender que pronto son modismos que nosotros mismos creamos en nuestra personalidad, que todo me fastidia de las otras personas, que en esa era de la independencia uno a Sí. veces ya es poco tolerable con las otras personas Uy, por lo que sí. está pasando. Entonces hay que ver mucho eso, si es uno de uno, o sea, por eso es tan importante filtrarla para poder conservar, el siguiente paso es ir a la conversación incómoda, decirle, no, espere, es que estoy sintiendo esto. Oiga, estoy sintiendo, estoy percibiendo esto, no sé a usted qué le parece. Y ahí comienza Exacto. un tema de indagar, de comunicarse, porque es que tú me decías, preparándonos para acá, tú me decías el ejemplo, es que es distinto decir, es que este es un vago y quiero que le meta más tiempo a este proyecto, ¿sí? Pues ese tema de y usted es un vago sobra. Esa es la percepción que yo tengo de algo que está haciendo la otra persona, que le estoy poniendo un juicio de valor interpretativo. Exactamente, es como decir, eh, yo estoy haciendo más que tú, o sea, tú no estás haciendo nada por esto, pero yo sí me estoy reventando las pestañas. No, espera, de pronto, si le preguntamos, no sabemos qué está sintiendo la otra persona, entonces indagamos más bien con una preguntita como,
ven, estás bien, te está pasando algo, estoy sintiendo que de pronto te hace falta más trabajar en conjunto, te hace falta encontrar las palabras correctas, sin romantizar, sin barnizar nada, pero siendo honestos, Y porque a también tiempo. pensarlo, es decir, oiga, ¿sabe qué creo? Me parecería que sería que no le estás dedicando tanto tiempo al proyecto por alguna razón y quería saber que si está pasando alguna cosa, si has Exacto, percibido lo mismo, o si tú sientes que hay un equilibrio, porque sí, me incomoda, pero no quiero que sea un problema. Es muy distinto a usted es un vago y no está haciendo nada. exacto. Como que también, ¿qué pasa? Entonces tendemos a no decírselo a la persona, pero tenemos otra persona cercana o en relación y decimos, mira, lo que pasa es que, mira, estoy casada de esta persona porque pasa esto y esto y esto, esto. Y la verdad, si nos ponemos a analizar, es solamente juicios que hemos tirado de parte de nosotros, de lo que etiquetamos, lo que pensamos, lo que sentimos, más no directamente lo que hemos filtrado, porque ni siquiera hemos filtrado nada. Tratamos de hablar como para sentirnos relajados con alguien, pero tampoco es el debido proceso. El debido proceso es filtrar uno mismo para poder ir a decirle a la persona con la que está pasando las situaciones. O sea, hay que decir las cosas en contexto. Hay que decir las Exacto, cosas enfocadas al problema y no tanto a la persona. No es juzgar de antemano ni catalogar, sino comenzar a construir sobre el problema específico. Pasa esto, creo esto. A mí me pasó alguna vez, en alguna época, un trabajo donde había una persona que tenía algún tipo de problema específico de higiene, por decirlo alguna cosa, pero pues comunicar eso es un tema complicado, ¿sí? Y abordar eso es difícil. Y en esos momentos en los que uno tiene que sentarse y pensar cómo es la mejor o la manera más adecuada para comunicar un tema sensible sin minimizarlo, sin evadirlo, porque se está volviendo una situación insostenible. Em, y finalmente se logró, pero dolió. ahí donde dices, termina siendo una situación insostenible. Pasa. ¿Por qué vamos a llegar a que sea una situación insostenible? Hay veces en que uno aborda la situación y te das cuenta de que no se puede seguir de la manera, o estás pensando tú diferente, vamos en caminos, rumbos distintos, chao, nos vemos, te cuidas, besito, está bien, pero hay que abordarlas todas, sin necesidad de irnos a otros lados, sino filtrarlas necesariamente con nosotros mismos. Y aquí viene un tema interesante, pero ustedes filtrarnos con nosotros mismos y también entender qué es lo que estamos sintiendo nosotros sobre la situación. Exacto. Entender también si es algo muy interno de nosotros, en cómo nos manejamos, porque también puede ser un error en cómo nos está manejando o cómo uno está sintiendo, cómo uno está etiquetando al otro, pero también puede ser que la otra persona de verdad necesitamos decirle por las cosas y que la otra persona está fallando en ese momento para nosotros sin juzgar, ¿no? No es juzgando, sino es abordar lo que es un hecho, porque un hecho es un A hecho. eso, a eso iba yo. Y es un Solo tema que hay que no diferenciar bastante bien y bastante claramente lo que es sí, los hechos como son, lo que nosotros sentimos frente a los hechos y el contexto. Y usted muchas veces puede interpretar cosas de maneras específicas y la persona con la que usted está trabajando tiene otra visión completamente distinta simplemente porque hubo un malentendido, una confusión, o porque uno no conoce ciertos hechos, o porque uno eh, empieza a curiosamente se desconectarse. enfoca. Exacto. O empieza a desconectarse de lo que estamos pasando, con lo que llevamos el ejemplo del proyecto como entre compañeros. Si Sí, empieza el otro compañero a desconectarse de la situación, él empieza, entonces empieza ya uno a ver qué hago, o sea, para mí sí es muy importante, pierdo a mi amigo o hago algo profesionalmente, o sea, o me voy a mi proyecto o pierdo a mi amigo, ¿qué hago? Pero es algo que es necesita, que necesita procesarse y no es solamente exacto, sentimientos, es de definir hechos. Oiga, usted no está haciendo nada. Y la persona se puede responder, mira, qué pena contigo, no, de golpe no estás viendo, pero yo estuve tal día haciendo esto, pasó esto, esto pensé que era importante, de golpe tenemos que priorizar, de golpe tenemos que comunicarnos mejor. Ah, oiga, si yo no sabía de esa vaina. Perfecto. y era una falta de comunicación. Ahora vámonos a algo más sencillo. ¿Usted cómo le ve las relaciones?
de pareja con esa honestidad. O a veces te ves envuelto en que pues, uno también se ha enamorado y envuelve muchas otras situaciones en las que uno permite y no es honesto a tiempo, Y no se empiezan hace las tiempo cosas. y muchas veces cuando uno es víctima de ese guardarse cosas, se le vuelve un guardadero y un guardadero y después uno sacarlas a la luz, comunicarlas, destroza, lo destroza a uno porque en el fondo también está uno comunicando toda una carga emocional y está también engañando a la otra persona en el sentido en que todo eso que pasó entonces no estabas pensando lo mismo, estabas en otro cuento y es complicado. Y también es complicado cuando uno comienza a enfrentar el caso contrario, cuando uno es el receptor de la honestidad de alguien. Exactamente. De pronto yo pienso que uno a veces, o estamos hablando de la relación romántica, uno a veces en la relación no tiene, lo puedo llamar, no tiene esa responsabilidad afectiva porque está uno más bien arraigado a ese sentimiento. Entonces, cuando te hablan de una manera, hay maneras de hablar, porque hay unas maneras que no se consiguen y que uno dice, no, espérese, no me concentro en lo que usted me está diciendo, sino en la manera en la que usted me está diciendo y eso ya Eso duele y es, hiere y ya se va a otro sentimiento. y Por eso eso es que es tanto la gravísimo. persona que empieza a hablar o tiene algo que decirnos, como nosotros que somos los receptores, eh, es comprender el hecho, porque se van mezclando emociones y sensaciones y todo se vuelve un ocho y peleas, y es la falta de comunicación, ¿no? El tanto entender, comprender, Y el como contexto, poder hablar. y el poder hablar, el contexto, el saber expresar. Es muy importante una cosa, y es que uno tiene que darse cuenta de que es imposible ser completamente honesto, ni siquiera porque uno quiera decir mentiras, sino porque también uno muchas veces lo que siente o percibe no es necesariamente lo que normalmente siente o percibe. Es distinto que uno puede estar en un momento de ira y sentir que a esa persona le parece y eso es lo que en ese momento siente, pero no es el sentimiento real que uno tiene, sino está viciado por la ira o por la piedra o porque le hablaron al oído y le metieron chisme. Mm, También hay un tema de que uno tiene que entender que la honestidad no tiene que ser automática, completa, brutal y totalmente honesta y simplemente aceptar, sino que uno también tiene que entender que a las otras personas les cuesta trabajo hablar de ciertos temas y uno tiene que propiciar momentos de honestidad, pensaría yo. Exactamente. Ahora vuelvo a algo muy, muy candente porque es algo que no lo percibimos y que tratamos de decir, no, es que necesito soltar esto, necesito decir esto, y lo hacemos de una manera tan incorrectamente que es ir a decirle a otra persona que no tiene de pronto nada que ver, va a tener otra perspectiva del asunto y te va a aconsejar de ciertos modos. No digo que es que uno se te deje llevar por los pensamientos de los demás, puede que sí, uno tiene que, ahí uno para eso tiene uno que analizarse y filtrarse. Pero ¿qué pasa? Hay veces uno empieza a hablar con la otra persona te dice ciertas perspectivas diferentes, entonces ya tú crees que es, no hace lo que me, no, no, el problema no se ataca con otras personas, el problema se ataca con uno mismo y con la persona que la que tiene el problema en contexto, Oye, para poder funcionar. ahora que lo mencionas, algo que no había pensado y es algo interesante, es también que la manera en que una persona expresa algo también tiene un nivel de grado. Entonces, de golpe, si a ti te molesta algo, que te dice una cosa pendeja, ¿sí? Que te molesta un poquito, pero como eres totalmente honesto, esto me da cartera que se haga esto, y lo vuelves una cosa grande, la otra persona va a percibir que es una cosa mucho más importante, y realmente es algo que no me gustó, me parece chévere, pero también puede pasar al contrario, que es algo que te incomoda o te molesta que está pasando, y lo haces tan suave y tan delicadamente que la otra persona no entiende realmente la magnitud de lo que eso puede importar. Yo quisiera también mencionar que vale la pena retroalimentar la honestidad. Es decir, te dice uno algo, pero saber qué entendió la persona sería interesante. ¿Qué es lo que estás entendiendo? De golpe no en el mismo momento, pero ¿qué significa esto que me estás diciendo? No, pero eso es muy importante lo que acabas de decir. Y a veces uno no cae en cuenta, uno empieza a decir la verdad de la manera en la que te parece, la que está pasando la situación, pero tú no dices, hey, ven acá, ¿tú sí entendiste lo que yo te quiero decir? Porque
está la receptividad de otra manera, entonces se genera, bueno, sí está bien, porque la otra persona a veces nos cogen en shock cuando nos dicen ciertas cosas y uno no, espérate, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo lo hago? Y no lo decimos en el momento y terminamos entendiendo también otra cosa. Por eso es que es muy importante. Eso del filtro Es está muy bueno, es otra cosa, importante. y otra cosa interesante que creo que he aprendido en este proceso de trabajo que hemos venido haciendo, y es que uno tiene que ponerse de alguna manera ciertos parámetros de honestidad. De golpe comenzamos, mira, es que cuando yo hablo y hablo y digo estas cosas de esta manera es porque quiero decir esto y es una manera de comunicar, pero pues no lo tomes de esta manera. Oh, ok. Sí, y hay personas que son mucho más eh, reservadas y que no hablan tan comúnmente. Entonces, bueno, pues cuando yo tengo este tema de cosas, yo tiendo a hacer esto, me gusta hacer esto, entonces como que uno se pone de acuerdo en explicarle a la otra persona cómo es su propia honestidad. Exacto. Y creo que un ejercicio para poder empezar a ser honestos con base y tener una buena comunicación hacia los demás es con nosotros mismos. En Sí, las situaciones que uno tiene con uno mismo, porque usted puede ir a mentirle a donde quiera, puede estar en el ámbito social que usted quiere y le puede decir a todos lo que usted quiera, pero cuando usted está en silencio con usted mismo, mirándose al espejito, es donde dice, bueno, a ver, aquí están las verdades, usted a usted no se miente, usted se está diciendo a usted las cosas tal y como son. Pero ¿qué pasa? Hay a veces nosotros mismos, cuando nos empezamos, que nos hace ruido la cabeza y nos dice ciertas cosas, nosotros empezamos a culparnos. Por eso es muy importante el filtro y uy, entrenar nuestra mente. Porque si empezamos a culpar, no, es que no he hecho esto, mire, me está pasando esto, entonces, por, claro, soy irresponsable o dejé este asunto de lado, no sé qué, no. Entonces, es decir, bueno, me doy la oportunidad, como lo hablábamos antes, otra vez, la cagaste, te das la oportunidad de volverlo a hacer. ¿No has hecho esto? Ah, bueno, entonces te das la oportunidad de volverlo a hacer. Y así, en esa misma relación y de amor que uno empieza a tener con uno mismo, de hablarse chévere, de neutralizar lo que siente para coger solamente lo que es el hecho y no empezar a culparnos y generarnos entre no nosotros sobrecargar las exacto, a cosas. generar esas sensaciones terribles que nos llevan a otro lado y no trabajamos ni lo que está pasando y nos generamos más cargas que son Un innecesarias. error que a mí me parece que es fundamental atacar y nos pasa a los seres humanos mucho, sobre todo en esta época, Ah, y es que tendemos a quedarnos con las interpretaciones que tenemos desde nuestra perspectiva y no escuchamos las interpretaciones que otra persona tiene. Por ejemplo, es que usted lo que pasa es que está eh, engañándose porque usted está X cosa de tal persona. No, no estoy, no, pero ya usted pensó que era eso y ya está asumiendo que la otra persona no es capaz de darse cuenta de sus cosas. O usted lo que pasa es que se está engañando a sí mismo. Puede pasar, normalmente eso es una actitud bastante agresiva frente a otra persona y el asumir que uno tiene la razón frente a lo que ve, no necesariamente está siendo honesto, sino de golpe está siendo intrusivo y está tratando de reinterpretar cosas como honestas, asumiendo que el otro se engaña. Eso tampoco es tan chévere. ahí estás diciendo algo tan importante y es que también es darnos la oportunidad, no es que decir las cosas nos haga sentir pues 100% correctos ni nada de eso, porque es que cuando haces, tú te das cuenta que tú empiezas a decir ciertas cosas y a la otra persona son suposiciones de lo que tú estás diciendo, que tenemos nosotros de esa persona. Es juzgar a la otra persona a veces nosotros. Pero si nosotros hablamos de la manera que parece y la otra persona nos aclara, no, es que está pasando esto, y esto, ya podemos entender que de pronto nosotros estábamos en un error, ser humildes para entender que de pronto estamos en un error. Pero si no hubiéramos hablado con la honestidad que sentíamos en el momento, la situación no se hubiera arreglado. Seguimos disfrazando cosas que no deben disfrazarse. También es el miedo a quitarnos ese miedo a embarrarla. Sí, Sí, se puede decir las cosas y qué tal que usted también esté en el error, pero si usted no dice la verdad o lo que usted siente, pues ¿cómo va a resolver la situación? Si no es hablando, así sea para cagarla, pero hable y sea una otra cosa oportunidad clave, de, de, asimilar. de recuperar, sí, de recuperar esa situación, esa relación que a veces es tan importante para uno, sea de amigos, pareja, lo que sea, pero uno la deja Ahora, hay cosas que destruir a siento y aquí veces. hablo de asimilar. Muchas veces cuando uno tiene o es honesto y le dice a la otra persona algo fuerte, eh,
uno tiene que entender que el proceso de asimilar a la persona lo que uno le está diciendo puede ser no instantáneo y puede haber reacciones bastante duras y negativas que no necesariamente Ujú. reflejen lo que esa persona termina construyendo de esa verdad. Y puede haber reaccionado muy mal, pero cuando procesa puede cambiar de opinión. O sea, la honestidad no es No es que estés perfecta. correctamente en lo tuyo, no. Es que es algo que tú sientes, que procesas y le puedes decir a la otra persona que puedes estar totalmente incorrecto, pero es que necesitas hablarlo. Si no, ¿cómo vas a solucionar ese tema? Exactamente. Es cierto. Y también hay que darle espacio a la persona. Oiga, mire, ¿sabe que esta vaina me parece bacán? Déjeme lo pienso. Uno también tiene que saber tener ese contexto. ¿Tú pensarías que hay exageraciones en este? Sí, claro, exageraciones de honestidad, sí hay. Hay Ahí lo que te decía, cuando uno empieza a querer decir, no, es que yo como quiero decirle a esta persona y soy de tal modo, o ahora estoy experimentando que me gusta decirle las verdades a las personas en la cara, uno tiene que entender que hay un filtro porque uno llega a no querer o a excederse sin quererlo y se excede Sí. y dice palabras y Poder cosas. insultar, ofender. Exactamente. Mm. Más bien es tener en cuenta, por más de que tú quieras decir la verdad, me parece importante que tener en cuenta lo que piensa la otra persona, o sea, ponernos muy receptivos en el buen modo de escuchar de verdad lo que la otra persona está diciendo para que nosotros podamos entender la situación y que todo se resuelva y también nosotros poder cambiar la percepción, porque también de pronto lo que haces nosotros queremos decir es a la percepción que tenemos sobre la persona, no es lo que está pasando en realidad. Mira que también además cuando uno le pone catálogos a las personas y dice cosas sobre la persona, muchas veces uno genera peores confusiones. Y les voy a poner un ejemplo, es que tú eres muy egoísta. Yo soy muy egoísta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es egoísta? O sea, es que tú nunca me tienes en cuenta. No te tengo en cuenta. Es muy distinto a, oiga, me parece que usted no está haciendo justo con esto y esto. Me parece que usted se está en estas situaciones específicas. Usted, hay que darle a la gente el contexto de por qué uno dice estas cosas. Exactamente, porque por eso es tan importante no callarse, porque en el momento en que tú te calles y empiezas a guardar las cosas, ya cuando las sacas ya es una ola de mar que viene arrasando con todo, lo bueno y lo malo. Y Se no es, desborda, se se vuelve una carga de desborda. energía agresiva y destructiva. Exactamente. Ahora, también hay cosas que uno, o sea, si uno es honesto, hay que decirlas, pero también hay que ser perceptivo un poquitico de situaciones donde cuando usted va a ser honesto, pero esa persona de golpe no tiene un control sobre eso o no tiene la capacidad de asimilarlo, de golpe usted tiene que adoptar técnicas mucho más sutiles y más adecuadas para llevar esa comunicación. No todo el mundo está preparado para que le digan cosas, ni todo el mundo necesita o, o tiene usted el derecho de decirle cosas así sean verdad o sea su honestidad, porque por situación, por contexto, por rango, por criterio, por prudencia, la verdad esa honestidad, que puede ser muy útil para mejorar la relación, es una carga más que no merece la pena asumir. Eh, no sé cómo explicarlo. Si yo estoy en un ascensor y oigo y si una persona se tira un pedo, pues no voy a decirle que usted es un cochino. Ya me aguanto el pedo y me cago en la risa después. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea del contexto de esa persona. No sé si esa persona realmente se está sintiendo muy mal por lo que hizo y lo que estoy haciendo es empeorar una situación que no va a tener nada distinto a un pedo de un ascensor. Estoy exagerando, ¿no? Pero eso puede llegar a funcionar. Otra cosa es, ¿cómo hace uno para ser valiente y ser honesto? Uy, tengo un ejemplo clarísimo. Yo era una de las personas que siempre tuve miedo y siempre tuve de pronto un exceso de empatía. O también es que nos volvemos pasivos, no queremos discutir, no queremos pelear y todo lo disfrazamos, todo lo barnizamos y todo lo que vamos haciendo es
tener una carga en nosotros, generar sentimientos, sensaciones en nosotros que generan hasta depresión por no decirle al otro, por no decirle del trabajo, por no decirle a mi pareja, por no enfrentar y no ser valiente. Pero a veces o llega la vida y te muestra unas situaciones que te hacen ser valiente, o uno mismo despierta, a veces con cosas sutiles, con amor, y uno dice, no, vale, hasta acá ya llegué, voy a hablar de esta situación que, mejor dicho, me amarro los pantalones y digo lo que no me parece, no en el mal modo, pero pues puede uno abarcar las Eso situaciones. es. A mí me tocó duro, duro poder aprender esto, pero después también llegué a un extremo en el que, como empecé a decir las verdades, a veces No cometí tenía errores filtro. y no tuve filtros, pero también fui consciente a tiempo de decir, no quiero excederme, ya que estoy cambiando, somos seres cambiantes y entender que no somos lo mismo que hace 3 meses, que vamos generando nuevos pensamientos, y más si uno va entrenando su mente, más si uno se va haciendo más consciente, empieza uno a cuestionarse mucho más, empieza a tener mucho más filtros, Tener una a responsabilidad. tener una responsabilidad afectiva. Ese es un concepto claro, una responsabilidad afectiva. Es un concepto que de alguna manera hemos trabajado de manera interesante y es que uno, uno desarrolla una responsabilidad afectiva porque no solamente es con uno mismo, sino en las relaciones que uno establece y hay niveles de responsabilidad afectiva. A mí me parece interesante la manera como tú lo planteas. Es que uno es responsable efectivamente de las acciones que uno toma, pero uno no puede ser totalmente responsable de los sentimientos del otro si uno ha sido honesto y está claro lo que está pasando. Exactamente. Yo creo que eh, vuelvo y lo digo, es filtrar todo y entender que tú le manifestaste a esa otra persona, mire, está pasando esto en la situación, se pudo arreglar, no se pudo arreglar, ah, bueno, chao, mi amor, te cuidas, nos vemos, o si igual toca seguir tratando con la persona por el trabajo, por lo que sea, es tratar de llegar a entender o mediar de la manera más justa y tranquila, ser muy catalizadores también con uno, porque uno empieza a entender un poco de pensamientos y sentimientos con respecto a la otra persona, y más si no entiende lo que la persona le está queriendo decir, y más si no está uno de acuerdo, porque a veces hay momentos en que está la situación y no está uno de acuerdo y se vuelve Y se como vuelve un peor la caos, cosa. se vuelve una cosa de pequeña. Pero si te das cuenta, cada persona en esa discusión, por ejemplo, se empieza a procesar de maneras diferentes. Y hay veces que en realidad con el tiempo empiezan a pensar la otra persona, no, espere, es que sí, de verdad la otra persona tenía razón, o como no, pero en mi caso personal, la verdad, también una de las cosas que me ha cambiado mucho la vida, el diario vivir, el entorno, lo que sea, es ser valiente y poder decir las cosas, cogerlas a tiempo, lo que no me parece en cualquier tipo de relación, se van Ahora, las personas que tienen que ir, pues bueno, está bien, uno lo acepta con total claridad, pero es eso, no barnizar nada. Si no se pudo, no se pudo, pero se fue, pasó, pero pudiste ser honesto, te liberas de cargas. Es que es liberarse, la idea es tratar de uno mismo, no es ni siquiera por los demás, uno mismo irse liberando y ir hacia la vida más ligero. está más suavecito. Ahora, hay honestidades que son honestidades en el fondo, agresiones y que uno también tiene que aprender a manejar. Y existen relaciones de personas que son abusivas psicológicamente, abusivas en el trabajo y que creen que son honestos al decir ciertas cosas a las otras personas, pero en el fondo esa honestidad de lo que están pensando no la están diciendo simplemente por honestidad, sino la están Nego. haciendo como un tema de ego, de imposición y de ataque al otro. Es que tú eres una descarada, es que tú eres muy mostrona, es que tú eres no sé qué cosas, o es que usted es demasiado bobo, o es que usted es demasiado cochino, o sea, cosas de alguna manera Sin que están filtrar. cogiendo unos hechos y volviéndolos armas para hacer minimizar o para atacar al otro y generar una posición de poder. Y eso, ahí hay un tema complicado. Obviamente, siempre que uno tenga una relación van a generarse ese tipo de situaciones, pero la intención que hay detrás puede ser muy complicada. Entonces, esas personas que son totalmente honestas y que como yo soy honesta, te digo lo que tú quieras y tienes que entenderme, que yo hago así, no es del todo lo que no es tan chévere.
Ahí va donde usted tiene que evaluar como que, ay, no, tampoco me gusta que esta persona me hable de este modo, no, no, chao, mi amor. Sí, ¿no? Chao, o no podemos seguir tratando, tratamos de manera cordial si nos toca seguirnos viendo, Ahora, pero dejando todos los puntos claros, porque también hay que entender uno y entrenar su mente para tener receptividad, sí. una receptividad buena. ¿Por qué? Porque a veces uno todo lo puede coger a lo mal, uno Uy, todo lo puede coger por el mal sentido, entonces desvía uno la situación, desvía uno la emoción, no soluciona nada y crea uno más caos. Para todo hay que, ese es el hay tema, unas, entrenar la mente. hay una cosa que es interesante y es que en este mundo moderno de igualdad, de que todos somos iguales, de Ajá. que hay un error fundamental y es que la igualdad la consideramos es que todos debemos ser igualmente honestos, igualmente, y no todo el mundo funciona de la misma manera. O sea, la igualdad no es que todos somos iguales, sino que tenemos una serie de igualdad de derechos, pero también tenemos que entender que somos diferentes, somos distintos. Las personas, hay lugares donde la honestidad se maneja de una manera distinta culturalmente a otros lugares y hay que entender que esas diferencias nos van a influir toda la vida y que hay que plasmarlas y que no podemos esperar que la gente sea honesta como uno quiere serlo o como uno quiere que lo sean, porque cada quien tiene su manera de expresarse. Otra cosa es que hay engaño y mentira, eso es distinto, pero uno tiene que entender que la manera de ser honesto, el nivel de honestidad no necesariamente tiene que ser equilibrado, cada quien debe adaptarse a un entorno y ponerse reglas de juego, ¿no? Sí, claro. Lo que tú dices es muy válido también. Eh, Tratar de entender en el entorno en el que uno se mueve, porque pues, en el trabajo uno va a estar peleando todo el tiempo. Oye, lo que bueno. No, yo también lo acepto, yo también me equivoqué y fui receptiva en mi trabajo, entonces como que creía que no me creía brutalmente honesta, obvio en ese tiempo no, pero todo lo tomaba receptivamente. Y entonces también, ¿qué generaba? Un conflicto. A veces tenía mis bases y mis argumentos que eran muy válidos, pero de pronto no tenía la manera para expresarlo de la manera correcta. Y es donde, con el tiempo, es que uno va aprendiendo, que si uno empieza a cuestionarse, a filtrar todo lo que siente y lo que ha pensado, lo que ha hecho y cómo quiere cambiar para crecer, ahí es donde uno se da cuenta qué hizo y qué no hizo y uno lo acepta que uno va error y borrón y cuenta nueva, en todo Ahora, sentido, darse la oportunidad de cambiar. y hay cosas que son muy interesantes en este tema de la honestidad y es el concepto de verdad. ¿Sí? Y es que los hechos son hechos, pero la verdad es alguna percepción sobre esos hechos que no necesariamente es la misma perspectiva que tiene otra persona. El hecho es el hecho, pero puede tener tantas interpretaciones como miradas ahí. Y no es que sean muchas verdades, no. Hay elementos comunes que los dos entienden, pero hay elementos puramente subjetivos que no necesariamente son una verdad absoluta para todos, sino que depende de cada persona. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuando usted es una persona que es receptiva a cierto tipo de cosas, ¿sí? Y las otras personas no tienen ni idea de esa receptividad, pues muy probablemente lo que usted está percibiendo para las otras personas es algo que no existe. El ruido, hay gente que es súper sensible al ruido y puede ser cierto que les molesta el ruido, ¿sí? Y al resto de personas no le molesta, entonces no hay ruido. Y en el fondo es que el número de decibeles es el mismo, pero la manera en como cada quien lo toma funciona distinto. Entonces hay que tener en cuenta esos contextos y hay que darse cuenta que a veces uno también se equivoca en entender lo que le están diciendo. Exactamente. Uno toma como agresiones cosas que no lo fueron y a veces toma de mala manera. ¿Dónde se le hace más difícil ser a uno honesto? ¿En qué relación? A mí me parece que es más difícil muchas veces en las relaciones más cercanas. Entre más cercana la relación, entre más sentimiento hay, a veces es más complicado ser honesto. Exactamente, porque ahí es donde nosotros empezamos a tener ese miedo de, no, es que no lo quiero herir con mis palabras, no quiero decirle a la persona por el cariño, porque uno siente, y empieza a confundir todo, transgiversar lo que no es, y termina uno cediendo hacia otra situación que no es la de arreglar el problema en el momento, Sino que crea otro tipo de y otro problemas. tipo de situación. Ahora, eso es importantísimo. Ninguna relación humana es equilibrada y equitativa e igualitaria. Eso es una carrera.
Las reglas que nos ponemos para manejarlas pueden ser, ¿sí? Pero las relaciones son de contexto totalmente. Entonces, un tema importante de la honestidad no es solamente decir las cosas, sino también entender qué es lo que la otra persona está entendiendo de esas cosas y cuál es el contexto. Y la honestidad tiene que ser un tema de reciprocidad. Yo te digo algo, pero ¿qué entendiste tú o a qué? O es algo que tengo que verificar. Porque yo te puedo decir algo, puedo pensar que te dije la verdad y lo que entendiste tú es totalmente distinto a lo que yo quise decir. Más aún cuando se calientan cuando una discusión se calienta, uno tiende a generar conflictos porque la honestidad de la palabra y la emoción que uno dijo es distintísima a la que uno quería decir y a la que percibió la persona. Exacto. Por eso es importante que usted piense por qué es importante la honestidad para usted. ¿En qué relación puede ser más importante que usted sea honesto? ¿Por qué ahora debe ser honesto para poder cultivar unas relaciones sanas? Cultivar, no solamente cultivar, sino mantener, porque como ahora todo lo desechamos, lo, lo vamos dejando atrás, está bien, también está perfecto, porque tú no tienes que cargar con situaciones que ya tú ya no te sientes cómodo. Pero ¿a ti no te parece que muchas veces en este mundo nos hemos vuelto muy descartadores? Se ha vuelto el mundo de las relaciones desechables? Todo es desechable ahora, las amistades, los amigos, los todo, porque también entramos en la era de estar del yo, de decir, no esperes, que yo ahora quiero esto, es que yo ahora quiero. Sí, antes como que nos manejábamos más hacia las otras personas, creo que ahora todos tenemos algo mucho más individualista. No quiero decir que eso sea grave o difícil o feo, que seamos egoístas, no. Solamente en que ahora empezamos a ver mucho más por nosotros mismos, por eso es que ahora priorizamos nuestro amor propio, priorizamos nosotros antes de ser. Y eso está bien, eso no es ser egoísta, pero hay gente que también lo toma mal y hay que entender que debemos canalizar qué es lo que estamos sintiendo para no pensar que la otra persona está siendo egoísta o está siendo creída o no, está haciendo su proceso porque entendió que uno es prioridad. Hay una cosa que sí veo yo y es un tema que se ha vuelto hasta memes y humor y todo, pero que de golpe tiene algo de cierto y es que este cambio generacional en los últimos años ha sido importantísimo en los temas de sensibilidad. Y es que uno a veces se da cuenta que lo que hiere a las otras personas son, en la percepción de ciertas personas, extremadamente sensibles a cosas y se preocupan demasiado por ciertas cosas. Tú decías el de la generación de cristal, explícanos un poco de eso, cómo lo ves tú, Son generaciones que de alguna manera tienden a significar todas las palabras y todos los contextos de una manera muy, muy personal y muy dura, ¿sí? Y que cualquier cosa las molesta, las ofende y que dejan de mirar las cosas en contexto. Eh, sí, existe el bullying y está muy mal que haya bullying, ¿cierto? Sí. Pero es cierto que toda relación va a tener algún tipo de ataque o burla o chiste o mofa de alguien más normal, eso va a pasar. Y si usted no tiene cierta correíta para entender la diferencia entre que me la están montando como bullying, ¿sí? Y hubo un pequeño humor inofensivo, ¿sí? Pues hombre, es distintísima la manera en cómo usted se va a sentir. Por eso nosotros queremos que ustedes aprendan, que nosotros aprendamos, porque no es que estemos nosotros en lo correcto, es que estamos acá haciendo ensayo, borrón y cuenta nueva, porque todos somos seres humanos y todos tenemos que entender, pero ahí es donde tenemos que filtrar, entrenar nuestra mente y entender qué es lo que es extremista, qué es lo que puede ser verdad, qué es lo que puedo entender del otro y qué situaciones ya uno no tolera, está bien, todo, pero pues todo pasándolo por el filtro de uno, ser consciente de uno, no dejarse llevar ni por lo social, ni El nada. sentimiento y resignificar. Y por Es, ejemplo, uno de los ejercicios más interesantes que hemos hecho últimamente es el hecho de entender que los sentimientos que uno tiene no necesariamente tienen que ser exactamente iguales en todo momento, en toda relación, en toda circunstancia, y que si bien uno tiene cierta responsabilidad en las relaciones que ocupa, mientras usted sea claro, uno tiene que entender que no necesariamente todo el mundo va a entender, querer o pensar como lo usted. mismo que usted quiere, o Y también está bien. es perfecto.
O sea, Pero entenderlo con claridad y tranquilidad, no uno decir, no, es y que tampoco uno no puede ser responsable de todas uno es responsable efectivamente por lo que uno hace, pero si uno es responsable y actúa con criterio, no intentó engañar, ¿sí? Pues usted puede ser responsable también de la tristeza o felicidad de las otras personas. Y eso es algo que hemos aprendido que de alguna manera nos costó un poquito visualizarlo en su momento, porque nos dimos cuenta que al dejar de hacer o al hacer cosas, suponiendo que la otra persona iba a sentir algo, entonces comienza usted a dejar de hacer cosas porque va a hacer esto y después usted se da cuenta que no es, y se le vuelve usted un enredo tremendo. Hay que tener cierta claridad y cierta honestidad con uno mismo en que, oiga, pues sí, ¿yo qué puedo hacer? Esto es así, si usted lo acepta, perfecto. Yo no tengo por qué responsabilizarme de su felicidad, de su tristeza, porque no me corresponde, no es mío. sí, es duro y desde las dos partes es duro. Tanto como usted decir no os quiere, pero pues tampoco es mi responsabilidad, como también uno lo carga a la persona que no está entendiendo lo que tú quieres decir o que entiende, pero hay veces, por ejemplo, en las rupturas es doloroso, uno a veces ese sentimiento no le permite ni siquiera entender lo que está pasando. Sí, Pero creo que ahora como vamos procesando todo tan rápido, las situaciones van cambiando, nos hacemos más conscientes, que eso es lo chévere. Entonces vamos a poder procesar mucho más rápido esas cosas y entender que igualmente tú me puedes decir eso, pero pues mi felicidad depende de mí. Es lo que hablamos como el terapeuta, del exacto. psicólogo. Puede uno ir al psicólogo, pero uno piensa que es que va a ir a cambiarme. Como el ir a misa no es que el cura con el sermón me va a cambiar. No, no es verdad. Es usted mismo el que va a cambiar cuando usted quiere. Cuando hay veces uno es que usted quiere con todos los poderes y todas las ganas cambiar, pero la situación no le llegó en ese momento y no pudo cambiar de percepción, siguió sufriendo. Ahora, También es la vida, también es entender que hay momentos de momentos. usted no cambia a nadie, pero usted sí puede, y eso es importante, ¿sí? Cambiar. Propiciar el cambio o facilitar el cambio de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco podemos pensar que, ay, yo no cambio, yo soy así, nadie me va a cambiar. No sea mentiroso, pero van a cambiar las circunstancias y contextos. El problema es que no es que lo cambien a usted las malas o las buenas o no, Sí. sino que dado las circunstancias y el contexto, las otras personas pueden influir en usted y enseñarle cosas. Y usted abrirse a aprender cosas y a cambiar de opinión y atreverse a cosas porque alguien lo motivó. El que cambió fue usted, pero usted propició el cambio. Y eso es importante también, la honestidad, propiciar la posibilidad de que las otras personas, al uno ser honesto y ser ellos honestos, se propicien cambios positivos en esa relación. Exactamente. O sea, todo el mundo tiene que sacrificar cosas por las demás personas de alguna manera, ¿sí? Y entonces voy a poner un ejemplo típico de las familias, ¿sí? Y esto es hasta chistoso, pero marica, ahí, hacer ¿Cuál? pipí que moja el inodoro, ¿sí? Este es mal educado y todo, no. Hay circunstancias y familias de hombres donde nunca había necesidad de tener nadie se preocupaba, no era un tema importante, pero en otros lugares es completamente importante, ¿sí? No es que haya una realidad que no pasa, pero si se comunica de manera, oiga, mire, toca hacer esto, entienda esto, no lo tome como el que le estoy diciendo esto, usted llega a acuerdos y le oiga, si yo estaba cometiendo un error, yo voy a cambiar esto que es una bobada, ¿sí? No quiere decir que cambió Entonces se dio la esencialmente o que yo soy oportunidad de así, cambiar esa. ¿sí? Uno aprende y uno puede cambiar cosas a medida que uno se quiere acomodar a situaciones. Al enamorarse, el aprender, lo que hablábamos, lo que hemos hablado en los capítulos pasados, es eso, el enamorarse del aprender, del saber que usted siempre está aprendiendo en todo momento. Usted puede aprender del vecino, usted puede aprender de tal cosa. Todas las situaciones le generan a un cierto aprendizaje, Y a ciertas experiencia y lecciones. humildad, ¿sabes? Total. Entonces, Saber que uno puede equivocarse, que uno tiene que vuelva y reescriba la situación, reescriba la cosa, vuelva y empiece de ceros, la embarró con usted, con los demás, lo que sea, pero es lo que tú dices, una humildad de uno decir, ahora, me atrevo a embarrarla y sigo aprendiendo. y fíjate algo interesante, y es que también hemos llegado a un punto social donde somos Pues sí, honestos con nosotros mismos y la gente malinterpreta esa honestidad consigo mismo a que lo más malo o lo más duro que me digo es lo correcto. Y terminan, y me doy cuenta de personas que se dan muchísimo palo
y dejan de ver sus grandes cosas porque se están, por ser honestas consigo mismos, realmente se están automaltratando de maneras hasta patológicas. Ah, es que yo soy muy Totalmente. vago, es que yo soy una bruta, es que yo soy un... No, es que yo no sé hacer esto, es que... Y están siendo honestos, pues están autoflagelando y de golpe la honestidad tan brutal de lo que están diciendo no es tan seria y es más un sentimiento de fracaso y no de reconocer que también hay que ser honesto en que uno puede resignificar las cosas. Exacto. Darse la oportunidad de entender todo con racionalidad hasta cierto punto para no llegar a autoflagelarse y darse palo del palo del palo del palo que no te permite avanzar, sino quedarte en la situación ahí. Tenaz. Hay que darse también un espacio para embarrarla, ¿no? Hay que darse la oportunidad de embarrarla porque la estamos embarrando todo el tiempo, como estamos creciendo, también la estamos embarrando. Sí. Porque tú sabes que puedes ir muy bien por este lado, pero siempre hay algo que uno está ahí como, ah, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Y es natural, es la vida. Hay cosas que tenemos que entender que son naturales, que es la vida. Espero. Que uno cambia, que la gente cambia, Exacto. cambia. Y ese es otro elemento, que uno tiende a catalogar a los amigos o a las personas o los seres y no acepta que cambiaron, no se da cuenta que cambiaron y sigue uno asumiendo que son los mismos cuando realmente se han logrado hacer cambios. ¿Te ha pasado eso recientemente? Sí, claro que sí. Como hemos estado todos en constante cambio, uno a veces ya siente o ha tenido o malas percepciones de las personas o hasta buenas percepciones que a veces ya ni tiene. Que no es que ese Entonces, tipo es un y ya se quedó así para toda la vida. y sí, hay que ser muy, y identificar todo en su momento para poder Darse la oportunidad, darse la oportunidad. darse la oportunidad, preguntarse, ¿será? ¿Sí? ¿Será que puedo? Y lo que yo veo que el tema de la honestidad es que la honestidad es un proceso de preguntar y de afinar. O sea, no hay verdades completas, no hay honestidades completas. Y muchas veces lo que uno expresa honestamente en el fondo también está maquillando cosas que uno ni siquiera ha procesado. Exacto, y acabas de decir algo, es como la música, afinar todo lo que está usted viviendo, lo que le están diciendo a la otra persona, las situaciones, o lo que usted está procesando de las otras personas, del entorno de las situaciones. Hay que afinar todo eso. Espero que ustedes nos puedan dejar algún comentario, qué opinan sobre la honestidad brutal, cómo les ha funcionado a ustedes en relaciones, para que nosotros vayamos también interpretando, nos gustaría escucharlos, leerlos. Sí, nos Entonces, gustaría cada les vamos a dejar nuestras redes para que nos escriban, estén en contacto con nosotros y podamos seguir aprendiendo juntos. y queremos su honestidad brutal en los comentarios que puedan hacernos para mejorar en todo sentido, desde las partes puntuales de los detalles de videos y de cosas, hasta de los conceptos y la manera en cómo los tratamos. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar el próximo capítulo, Eduardo? ¿Cuál crees tú que puede ser clave? ¿Qué te gustaría abordar? Yo creería que podemos pensar entre los temas que hemos ido hablando un poquitico el tema de cómo, cómo se construye un poquitico, o sea, cuál es un proceso sano de construcción de relaciones, no ni siquiera relaciones románticas, Sí. sino que de alguna manera tendríamos que pensar en qué manera se construyen y deconstruyen relaciones. Me gustaría abordar cosa que nunca uno lo aborda, o sea, cómo construye usted una relación. O sea, hay como modelos y patrones, y usted se hizo esto, pero muchas veces no hemos diseñado o pensado el proceso por el cual se construye la relación. ¿Qué pasos tiene uno que tener en su cabeza, en la mente, al momento de establecer relaciones, piensa con su jefe, con su misma familia, con personas nuevas, en situaciones duras? ¿Cómo construye uno relaciones un poquitico más, no saludables, pero sí por lo menos más sanas? Creo que sí, uno debe construir, yo sigo en mi tema de construir uno muy interiormente desde su mente, piensa uno construir, como construir qué es la pareja que uno quiere, pero uno todavía no es lo que uno quiere para medirse o adaptarse a la pareja que uno totalmente quiere. Entonces, construirse desde personalmente para poder ir a relacionarse. Y saber qué tipo de relación que uno con las personas construye relaciones inesperadas.
Sí, te das cuenta que uno a veces dice, es que yo quiero esto, 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 o sea, yo espero esto porque me lo merezco, obvio, ¿no? Y me merezco el mundo y me merezco el cielo. Pero has construido algo que se asemeje a eso que quieres. Sí, Entonces, es te das cuenta que es es congruente con usted. eh, Y ahí pero bueno, vamos a interesante profundizando ahí. construir relaciones a partir de uno y de los demás, y del deseado, y de lo que se construye, y de lo que uno termina entendiendo. Eso creo que hay que trabajar. Cómo construir relaciones mucho más Sanos. sanas. Creo que eso es un tema interesante. Sí. Bueno, espero les haya gustado, espero que el material, por lo que compartimos con ustedes, haya sido de un gran ayuda para sus Pero sí, vidas, no para su tenemos que vida dejar habitual. recetas. Queremos que Entonces, reflexiones sobre el tema y que lleguen a y sus que, propias y que conclusiones. aprendamos juntos. Entonces, acá también les esperamos sus comentarios. Les mandamos un besito, un abrazo, descansen mucho y bueno, preparémonos para la siguiente charla porque ya como saben el tema, nos pueden ir escribiendo ahí Bueno, qué señor, opinan para poder tratar. de nuevo, Feliz noche. suscríbanse y por aquí esperamos sus comentarios.